Son muchos los K-drama que buscan explorar el lado de la maternidad, regalándonos muy buenas historias y geniales interpretaciones con sus protagonistas. Siendo una madre el personaje principal, nos esperan muchas emociones. Es por este motivo que el día de hoy les traigo 7 K-dramas para ver con mamá y que los podrán encontrar en la plataforma de Netflix. Bienvenidos a ARPod. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, dejarme un comentario, seguirme en mis redes sociales y si te gusta el video, regalarme un gran like. Ahora sí, empecemos. En los K-dramas podremos encontrar desde las mamás protectoras que lo dan todo por sus hijos, madres que también en algunas historias son las villanas, hasta las madres que son muy divertidas y aportan con sus ocurrencias a que la historia o los protagonistas superen de buena manera cada problema que se les presente. La plataforma de Netflix lo sabe, es por eso que nos ofrece en su catálogo los siguientes doramas donde la maternidad será el tema principal. Número 1. Bajo el paraguas de la reina. Es un conmovedor drama histórico de 16 capítulos, estrenado en el año 2022, donde tendremos a la reina como una mamá protectora que lo da todo por sus hijos. Seremos testigos del amor de una madre incondicional. ¿De qué va la historia? Nos situaremos en la dinastía Joseon, en el Palacio Real. Se está generando un conflicto en torno a quién será el nuevo heredero del trono, ya que el príncipe heredero se encuentra enfermo. Es así como los 5 hijos de la reina, In Ha-ryun, serán cuestionados por su comportamiento y la abuela de los príncipes pondrá en duda la capacidad de gobernar de cada uno de ellos. Es por esto que Ha-ryun se pondrá a la tarea de educar y hacer que cada uno de sus hijos estén a la altura de llevar el cargo de príncipe heredero y sobre todo demostrar a su suegra que son capaces de asumir el cargo y llegar al trono. Motivada a demostrarles a todos y principalmente a la reina viuda que ella es una madre capaz de transformar y educar al próximo rey. Esto ocasionará que tenga que estar alerta y vigilante en los pasillos del palacio, ya que muchos querrán evitar que esto suceda y estarán ella y sus hijos en peligro constante. Este K-drama está protagonizado por la genial Kim Hae-soo, la cual seguro recordarás por su solemne actuación en los K-dramas Signal y Tribunal de Menores. Número 2. Oh My Baby. Este es un K-drama de comedia romántica del año 2020 que consta de 16 capítulos donde conoceremos a Jang Ha-ri, que tiene un sueño de toda la vida, convertirse en madre. Ella ama a los bebés y trabaja en una revista precisamente sobre bebés llamada The Baby. Aunque quería casarse, llegó a los 39 años sin encontrar al indicado, así que decide que ahora es más importante para ella ser madre que casarse. Entonces visita a la ginecóloga para conocer sus posibilidades. Allí recibe malas noticias porque ya no puede congelar sus óvulos como quería, en espera del hombre indicado, porque no están en buenas condiciones y además le descubren una endometriosis que necesita ser operada urgentemente. Esta operación reducirá aún más sus posibilidades de ser madre. Es por esto que decide postergarla por 6 meses y en ese tiempo conseguir embarazarse. Ha-ri tiene 3 hombres como posibles candidatos para ser el padre de su esperado hijo, pero no puede elegir entre ellos. Los conoce justo cuando ella ya no tiene esperanza sobre el amor y el matrimonio. Han Ji-san trabaja como fotógrafo independiente, continuamente busca pasatiempos que lo hagan feliz. Se queja casi de todo, pero está entusiasmado con su trabajo y no desea tener hijos. Jung Hae-jung trabaja como pediatra, es amigo de Jang Ha-ri. De repente se convierte en padre soltero y lucha para lidiar con su situación. Choi Kang-eun es un empleado novato que trabaja para Jang Ha-ri. Tiene una personalidad positiva y solo tiene ojos para ella. ¿Cuál de ellos será el padre del bebé de Ha-ri? Deberán de ver este recomendado K-drama para que lo descubran. Número 3. Centro de Atención de Partos. Este K-drama de tan solo 8 capítulos muestra una mirada irónica y singular a la maternidad. Conoceremos el funcionamiento de las instituciones postnatales que existen en Corea del Sur y que pueden llegar a ser como un hotel 5 estrellas, donde la madre y el recién nacido son atendidos por profesionales, mientras la nueva mamá es capacitada en su nuevo rol. La protagonista es Oh Hae-jin. Seguro la recordarás como la villana en el K-drama de las hermanas. Una mujer de 42 años con una carrera laboral repleta de éxitos. Es la respetada directora de la empresa donde trabaja. La historia empieza cuando está a punto de ser mamá y la acompañaremos mientras da la bienvenida a su primer hijo y se da cuenta que su mundo ya no será el mismo. Ella siempre ha sido una persona muy segura y de experiencia que ha destacado en el mundo laboral. En cambio, en el maternal se siente absolutamente perdida.
internada en un centro de atención de partos en donde las parejas pasan los primeros 30 días desde el nacimiento de sus hijos. Conoce a otras mujeres, sus historias y las fuertes miradas sobre qué significa ser mamá. Una serie imperdible y única, ideal para ver en un fin de semana y que estoy segura disfrutarás. Número 4. Hola y adiós mamá. Es una historia conmovedora y emotiva de 16 capítulos. Cha Yo-rin y Yo Kang-hao son una pareja felizmente casada y que está en la dulce espera de su primer hijo, pero un accidente hace que Yo-ri pierda la vida a pocas semanas antes de dar a luz, dejando a su niña sin madre. Este K-drama nos llevará por el transcurso de los 49 días que se le dan a esta mujer, que se ha quedado en la tierra como fantasma y que reencarnará por este tiempo luego de 5 años de fallecida, teniendo una nueva oportunidad de estar al lado de su pequeña hija y de su esposo, que ha decidido seguir con su vida y se ha vuelto a casar. Pasado este tiempo, ella podrá quedarse en la tierra como un ser humano y estar cerca de sus seres queridos, pero para esto debe cumplir un cometido. Sin embargo, esta decisión no será sencilla. Protagonizada por Kim Tae-hee, que nos brinda una actuación grandiosa y nos hace meternos de lleno en la historia. Este drama nos dejará una gran lección, la importancia de cuidar a tus seres queridos y no dejar nada para el día de mañana, porque la vida es inesperada y no sabemos qué puede pasar. A disfrutar de la vida y de las personas que nos rodean. Como dato curioso, en este K-drama se presenta la idea de que los dramas están conectados en un mismo universo, ya que veremos la participación de Shin So-ai, Kim Seo-ji, nuestra fantasma virgen del popular K-drama Oh My Ghostess, y también tendremos la participación y actuación especial de la actriz Kim Yoon, que interpreta el papel de Jung Eun-suk, madre de Cha Yo-rin, la cual tiene una trayectoria tan larga que su participación en la pantalla chica es de más de 70 K-dramas. La hemos visto como mamá de los K-dramas conocidos como Secret Garden, The Hairs o Another Miss O, entre muchos otros. Es una de nuestras actrices favoritas, ya que si la vemos en un K-drama, es seguro que el drama será muy recomendado. Recuerda tener junto a ti una caja de pañuelos, ya que este K-drama de seguro te hará soltar una que otra lágrima. Número 5. Amor, invitados especiales, matrimonio y divorcio. Este K-drama cuenta con 3 temporadas, siendo la primera de 16 capítulos y la que nos da inicio a esta historia llena de engaños, desamor y traición. La vida de 3 exitosas mujeres que trabajan en un programa de radio se tambalean cuando los altibajos y problemas sacuden sus aparentemente felices matrimonios. El primer matrimonio nos presentará a una exitosa presentadora de radio que está casada con el hijo abogado de una familia acaudalada. Lo que en un principio los llevó a enamorarse acabará por separarlos, cuando la actitud dominante de la esposa haga que su marido vaya perdiendo poco a poco el amor que le sentía y la llegada de una nueva compañera de gimnasio haga que él empiece a sentir nuevas emociones de amor, protección y seguridad, ya que esta mujer es completamente diferente a su esposa. En el segundo matrimonio veremos cómo una esposa, madre de una hija, descubre que su perfecto esposo doctor no es lo que parece y que todo lo que ella creía que tenía como pareja no era cierto. Veremos cómo la base de este matrimonio, que era la confianza, se va resquebrajando hasta terminar por destruirse, siendo la hija de ambos la más afectada. El tercer matrimonio nos mostrará a una pareja consolidada de 20 años de casados, con 2 hijos. La esposa es una madre abnegada que lo da todo por sus hijos y por cuidar a su familia. Cuando descubra que su esposo ya no siente lo mismo por ella y que ha encontrado el amor en una mujer más joven, su mundo se romperá en pedazos y sus hijos serán los que sufrirán más con esta ruptura. Un K-drama que nos muestra diferentes realidades de la alta sociedad coreana y cómo lidian con los desengaños amorosos, divorcios y matrimonios fallidos. En mi opinión, la primera temporada es la mejor, la que en cada capítulo te llevará a querer saber más y te emocionará con cada verdad que sale a la luz. La segunda y tercera temporada son diferentes, ya que no ayudó el cambio de actores principales y tantos giros en la historia. De todas maneras, dale una oportunidad, ya que presenta diferentes relaciones, así como las protagonistas madres que afrontan todo esto con la mayor valentía. Número 6. Cuando la camelia florece. Este K-drama de 40 capítulos de 30 minutos está protagonizado por la reina de la comedia romántica Hong Hae-jin, quien interpreta a Dong Bak, una huérfana que se convirtió luego en una madre soltera. Dong Bak dirige un bar llamado Camelia. En su camino conocerá a 3 hombres, un buen hombre, un mal hombre y un hombre regular, y su vida nunca volverá a ser la misma. Ella tiene que enfrentarse día a día a los comentarios y perjuicios del vecindario, pero todo cambiará cuando conoce a un policía, Jong-sik, que le mostrará la afortunada que es y el lado positivo de las cosas que le hayan pasado. Él se enamorará de ella y hará todo lo posible por conseguir su amor mientras ligan con un asesino que anda suelto en la pequeña ciudad. Uno de los pocos K-dramas que tiene como protagonista a una madre soltera.
la cual trabaja duro para proteger y cuidar a su hijo, teniendo un pasado triste y duro. Su fortaleza es su niño y las ganas de sacar adelante a su pequeña familia. Un K-drama con grandes enseñanzas que no debes dejar de ver. Número 7. La buena mala madre. Estrenada este año 2023, llega a Netflix este K-drama que nos mostrará la difícil labor que tienen las madres y su compleja labor de criar a un hijo. K-drama de 16 capítulos que nos hará preguntarnos ¿qué pasa cuando ser una buena madre significa hacer cosas malas? Este K-drama nos muestra la cara oscura de la maternidad y cómo la sociedad puede juzgar y estigmatizar a las madres que no cumplen con las expectativas, pero también nos muestra la fuerza y el amor inquebrantable que una madre puede tener hacia su hijo. Cuenta la historia de Jong-sun, una madre soltera que dirige una granja y se convierte en una madre mala y estricta para su hijo Kang-ho, con la esperanza de que él no sea como ella. Sin embargo, después de crecer, Kang-ho tiene una personalidad fría y rechaza a su madre y se distancia de ella. La trama se complica cuando Kang-ho, convertido en un ambicioso fiscal, tiene un accidente que lo hace volver a tener la mente de un niño y tiene que regresar a vivir con Jung-sun. A partir de entonces, él y su madre se ven obligados a reconstruir su relación. Protagonizado por Lee Dong-joon, al cual lo recordaremos por la genial actuación que tuvo en el drama La Gloria y Juventud de Mayo, y Ram Mi-ran, que aparece en K-dramas como Come Back Mister y The Beauty Inside, entre otros. Un K-drama diferente que nos muestra otro lado de la maternidad, otro imperdible que agregar a nuestra lista. Hemos llegado al final del video. ¿Cuál de estos K-dramas verás primero? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!